Bueno, vamos a revisar las regiones de polimerización. Principalmente son dos las que vamos a revisar: la polimerización catiónica y la polimerización vía radicales libres. Para hacerlo, vamos a empezar con un alqueno genérico. Va a ser el 2-metilpropeno. Y lo vamos a poner en presencia de una fuente de protones, por ejemplo, el ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, etc. Entonces, el primer paso va a ser la reacción ácido-base del alqueno como base de Lewis con el hidrógeno como ácido de Lewis. Se va a formar el carbocatión más estable posible, o sea, un carbocatión en este caso terciario. Cuando estábamos viendo reacciones de adición electrofílica, por ejemplo, como en adición de ácido clorhídrico o ácido bromídrico, el que estaría atacando este carbocatión sería el contraión, por ejemplo, el ion bromuro, ion cloruro, etc. Pero no es el único nucleófilo que está presente en el medio. Hay otro nucleófilo presente en el medio y es el mismo alqueno, ¿no? El alqueno, como ya vimos anteriormente, pues reacciona como nucleófilo. Entonces puede reaccionar con este carbocatión formando un nuevo enlace carbono-carbono. Aquí es muy común que pierdan de vista los átomos que están involucrados. Yo recomiendo siempre que enumeren si están inseguros de ello, para que no pierdan de vista la conectividad y por lo tanto la estructura. Entonces aquí tenemos al carbono 3, 2, 1, y este sería el carbono 3. El carbono 2 estaría aquí, el carbono 1, y el carbono 2 queda como un carbocatión. De nuevo, se va a generar el carbocatión más estable posible. Y sigue siendo un carbocatión, sigue siendo un electrófilo, puede reaccionar con otra molécula del alqueno. Y de tal manera que se nos va generando un polímero, que es la unión de muchas unidades pequeñas, que se conocen como monómeros. Entonces, ya vamos en esta. Perdón, aquí me pasé. Y aquí se iría el carbocatión. Y puede seguir una y otra y otra y otra vez. En algún punto la cadena se va a romper. Por ejemplo, como es un carbocatión, es factible de que la reacción en cadena termine con una reacción de eliminación, donde una base presente en el medio tome el hidrógeno y se forme un doble enlace. Otra posible reacción de terminación sería una reacción de adición de un nucleófilo, como que se adicione una molécula de bromuro, agua, etc. Aquí vamos a poner la reacción de eliminación. Aquí en principio pues van a tener una gran cantidad de unidades. Vamos a poner en unidades. 2, 3. Okay. Y esa sería la polimerización por vía carbocatión o catalizada por ácidos. Vamos a borrar la pantalla y vamos a poner la misma polimerización ahora con una fuente de radicales. Vamos a poner, por ejemplo, como fuente de radicales. Bueno, voy a poner un radical genérico. No es importante saber en este momento cuál. Por ejemplo, podría ser un halógeno, por ejemplo, el radical bromo generado al utilizar bromo con luz ultravioleta, como se utilizó en las reacciones de halogenación radicalaria de alcanos. Pero bueno, va a ser muy similar. Primero se va a dar una reacción de adición, donde el alqueno va a dar electrones al radical y se va a generar el radical más estable, que en este caso sería un radical terciario.
Este radical terciario es susceptible a reaccionar con otra molécula de alqueno. De tal manera que se va formando nuestra cadena radicalaria. Entonces queda el radical más estable, el radical terciario, y puede seguir reaccionando una y otra vez, hasta que en algún punto pues, va a haber una reacción que rompa la cadena. Por ejemplo, una reacción de terminación sería que reaccione con otro radical. Y ya está. Esos serían los dos mecanismos de reacción. Las reacciones de polimerización de alquenos van a ser tan eficientes. Bueno, la eficiencia de estas reacciones va a depender mucho de la estabilidad de los radicales formados. Van a haber alquenos cuyos intermedios van a ser sumamente estables, que van a polimerizar a la menor provocación. Por ejemplo, el siguiente compuesto se conoce como estireno. Y un derivado que es la posición 4, un hidroxiestireno, 4-hidroxiestireno. Este compuesto, cuando se pone en contacto con protones, polimeriza increíblemente rápido. De tal forma que nos va a quedar un polímero de hidroxiestireno. Okay. Esta reacción va a ser sumamente rápida porque el primer intermediario que se va a formar va a ser un carbocatión que va a estar estabilizado por resonancia. Y aparte, como el anillo benceno tiene un átomo de oxígeno con pares de electrones libres, estos pares de electrones libres van a permitir estabilizar todavía aún más la carga positiva generada. Y de hecho, este compuesto de hidroxiestireno polimeriza a la menor presencia de iones de hidrógeno. Es completamente compatible y rápidamente se genera un polímero muy difícil de trabajar. Lo mismo, este tipo de estabilización por resonancia también se va a observar en radicales. Por ejemplo, este compuesto, cuando está en contacto con el aire mucho tiempo, por las pequeñas cantidades de radicales que se van formando, este va a polimerizar incluso a temperaturas de menos 10 grados centígrados con el tiempo, y en atmósfera de aire va a polimerizar porque se van a formar radicales y no hay nada que detenga la reacción una vez que se empieza. Y esa sería la polimerización de alquenos.